¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a estar hablando un poco sobre el manejo de la vía aérea difícil, ¿verdad? La predicción de la vía aérea difícil es algo muy importante, ¿verdad? Ya se puede hacer cuando son pacientes programados y se hace una buena evaluación preoperatoria, ¿verdad? Evaluación preanestésica. Pero muchas veces en la urgencia nos manejamos con pacientes que ingresan con traumatismo en estado grave, ¿verdad? Reconocer con antelación es muy importante, ver si hay algún trastorno o un síndrome congénito, ¿verdad? Trastorno patológico que pueden traer deformidad en la vía aérea, en la boca. La falta de ventilación efectiva, una bimortalidad bastante grave en los pacientes, ¿verdad? Hay formas convencionales para mantener la permeabilidad de la vía aérea e intercambio gaseoso, como por ejemplo la mascarilla facial, la mascarilla laríngea o la intubación orotraqueal, ya sea por un mecanismo quirúrgico o no, ¿verdad? Existen varios grados progresivos de dificultad, ¿verdad? Entonces, utilizamos diferentes tipos de instrumentos o métodos para mantener la vía aérea y mantener la oxigenación en el paciente, ¿verdad? El mecanismo, los pasos a seguir son la elevación de la barbilla, una sola persona elevando la mandíbula y sellando la mascarilla habitualmente contra la cara, la inserción de un tubo orofaringio, ya fue descrito en el segundo y en el tercero realizado conjuntamente, ¿verdad? Dos personas elevando la mandíbula con un tubo orofaringio o imposible con método descrito, hay que pasar a otro tipo de evaluación. Muchas veces vamos a encontrar pacientes que ya tengan un cuello corto, una obesidad mórbida, deformidad en la boca o que haya barba, por ejemplo, y eso impida una buena oxigenación del paciente, ¿verdad? La evaluación del paciente este, siempre es importante para poder saber si puede haber o no una dificultad en el manejo de la vía aérea, la intubación difícil, le llamamos, o la vía aérea difícil, ¿verdad? Pues es importante la historia clínica, los signos clínicos y algunos test predictivos de dificultad de intubación y identificar si existen síndromes o si existen enfermedades que puedan ocasionar eso, ¿verdad? En la historia clínica es muy importante los problemas anestésicos previos que pudieron haber tenido el paciente, una intubación o una traqueostomía anterior puede imposibilitar muchas veces un traumatismo maxilofacial, dentaduras postizas, dientes flojos. Existe también anomalías dentarias que pueden imposibilitar, ¿verdad? Importante siempre hacer una buena evaluación, ¿verdad? La evaluación de Mallampati nos da una graduación de la dificultad que puede darnos la intubación, cicatrices faciales, pacientes barbudos, traumatismos nasales, deformidades en la mandíbula, por ejemplo, como prognatismo, articulación temporomandibular, en especial la limitación de la apertura de la boca, el estado dental y la distancia entre incisivos o la morfología en el tamaño de la lengua también puede ser bastante importante, ¿verdad? Entonces, siempre es importante la buena evaluación de nuestros pacientes. En el caso de la mandíbula es importante ver un poco si puede ser ortognato, rectornato o prognato, ¿verdad? Una mandíbula bastante pronunciada tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿verdad? Eh, la flexión cervical siempre es importante ver, el ángulo del maxilofaringio, eh, valorar la movilidad del cuello. En caso de traumatismos cervicales siempre es importante evaluar eso previo a la intubación. El- Se considera la oclusión dentaria, se considera cuando los dientes incisivos superiores no hacen protrusión y tapan al menos la tercera parte de los incisivos inferiores, ¿verdad? Prognatismo, ¿verdad? Y el test de Mallampati, que ya estuvimos viendo anteriormente, que se puede ver la úvulos, los pilares, ¿verdad? El techo, el paladar duro, el paladar blando, ¿verdad? El, la evaluación sí da para poder ver por completo. Entonces nos vamos dando una graduación clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿verdad? Todo eso se evalúa
antes de la evaluación. Estuvimos valorando también la regla del 3-3-2, ¿verdad? Que valora la distancia entre la sínfisis mandibular y el resalte tiroideo inferior, ¿verdad? Si es menor a 3 veces de dedo, eso significa que es menor a 3 a 6 centímetros, ¿verdad? Y Wilson correlaciona 5 criterios de dificultad en la laringoscopía, ¿verdad? Primero, el peso, la movilidad de la mandíbula, la movilidad de la nuca, el retrognatismo y la producción de los incisivos superiores, ¿verdad? Como dificultad, ¿verdad? Los síndromes que podemos ver y apreciar, enfermedades asociadas que pueden dificultar la intubación del paciente, son la de Pierre-Robin, glosostosis, micrognatia, ¿verdad? Síndromes que acompañan de disminución o aumento en la distancia intraocular, el síndrome de Upper, acrocefalia o sindactilia, y el síndrome Kliefeld-Fay, anomalía vertebral de la C6, ¿verdad? La artritis reumatoidea o espondilitis anquilopoyética, la poliartrosis juvenil o enfermedad de Still, neurofibromatosis, las enfermedades del colágeno como la esclerodermia, por ejemplo, síndrome de Weber y la acromegalia, ¿verdad? Son todas patologías que pueden dificultar la intubación del paciente. La hidrocefalia severa, infección de Graves, cicatrices faciales y retráctiles, radiación en el cuello, quemadura, traumatismo en cara y cuello, o apnea del sueño también, desviación del tabique, ¿verdad? El algoritmo del ASA, Task Force se llama, vía aérea difícil, situación clínica en la que un anestesiólogo con experiencia tiene dificultad para la ventilación con mascarilla, la intubación traqueal o ambas, ¿verdad? Intubación traqueal difícil, la inserción de un tubo endotraqueal con la laringoscopía convencional requiere más de 3 intentos o más de 10 minutos. A eso nosotros le llamamos una vía aérea difícil. Acá un pequeño algoritmo de cuáles son las dificultades que uno va viendo para la intubación traqueal, ¿verdad? Siempre ponemos una almohadilla por debajo de la nuca para alinear la laringe con la tráquea y la orofaringe, ¿verdad? Siempre exploramos para poder ver y ver un poco la exploración de la vía aérea. La idea es siempre observar las cuerdas bucales y se puede ver. Muchas veces no se puede ver y a veces está totalmente cerrado, ¿verdad? Esta exploración se puede hacer por laringoscopía, ¿verdad? Si es que juntamos con la laringoscopía, entonces nos permite observar las cuerdas vocales y la intubación se hace mucho más fácil, ¿verdad? Existe la posibilidad de la intubación con un paciente despierto, ¿verdad? La vía aérea se puede asegurar por intubación no quirúrgica, puede ser exitosa como puede ser fallida, ¿verdad? Si es fallida, se tiene que ver la posibilidad, considerar otro tipo de posibilidades, ¿verdad? Como la vía aérea quirúrgica o cancelar si es necesario la cirugía, ¿verdad? Pero esto hablamos si el paciente no es una urgencia, ¿verdad? Si no podemos intubar, existen los dispositivos para ventilación de urgencias que no son quirúrgicas, ¿verdad? Entre ellos la mascarilla laringea, una alternativa bastante válida, que se utiliza mucho en la emergencia, sobre todo en pacientes que no pueden ser intubados o en personas que no tienen un entrenamiento para intubación, ¿verdad? Entre ellos tenemos el Fast Track, el ProSeal, ¿verdad? Favorable para una curva de aprendizaje. Se ha logrado insertar con una apertura vocal de 1.2 centímetros interdentaria. Los criterios de intubación difícil parecen no tener correlación con la dificultad en el empleo de la mascarilla laringe. Y existen diferentes tamaños, ¿verdad? Habitualmente las mascarillas laringeas son muy utilizadas en la urgencia y también en los transportes de ambulancia como el SAMU, por ejemplo, ¿verdad?
es muy fácil meter. Nosotros hacemos la práctica habitualmente en el hospital. Tenemos la mascarilla laringe, no necesitamos laringoscopio. Estas mascarillas laringe habitualmente no van a la tráquea, ¿verdad? Estas mascarillas laringe quedan por encima de la epiglotis, ¿verdad? Y la punta habitualmente se mete en el esófago, o sea, ocluye el esófago. Entonces uno puede ventilarle fácilmente al paciente sin necesidad de estar acertando y metiendo en la tráquea, ¿verdad? Entonces uno puede darle un apoyo ventilatorio por lo menos hasta llegar al hospital, ¿verdad? La pregunta de siempre es si esto es momentáneo y que si después es necesario cambiar por un tubo orotraqueal, ¿verdad? La mayoría de las veces sí, ¿verdad? Hay diferentes tipos de mascarillas laringeas y la mayoría de ellas, las de la primera generación, no necesita cambiarlas. Las de generaciones posteriores, segunda y tercera generación, son mucho más sofisticadas y permiten una buena oxigenación del paciente, ¿verdad? Esta es la forma correcta de agarrar la mascarilla laringe y se mete y como les digo, esto va hasta el esófago. Habitualmente esto va a ir pegado al paladar duro y de ahí acompaña hasta llegar al esófago, ¿verdad? Y podemos observar cómo la mascarilla laringe se inserta. Es una marca ProSeal, ¿verdad? Tenemos en el muñeco y practicamos en el muñeco, ¿verdad? Entonces se insufla y se infla la mascarilla que tiene una forma de máscara, ¿verdad? Como la que se usa externamente sobre la nariz y la boca, pero esto va directamente al esófago y la abertura queda por encima de la tráquea y ese es el mecanismo que se utiliza para el Fast Track. Sí tiene ya una mascarilla laringe, pero tiene una porción que es fija, una porción que se agarra, es como un laringo, ¿verdad? Para poder empujar y meter. Este tiene la facilidad, ¿verdad? Que se puede utilizar en el paciente despierto o paciente dormido. No hay que introducir el dedo con él porque tiene una especie de palanca por donde se empuja. Y a través de él se puede insertar un tubo orotraqueal sin problema si es que después queremos cambiar para una intubación orotraqueal, ¿verdad? Acuérdense que esto no es una intubación. Acá está mostrando cómo habitualmente se pone gel alrededor de este tipo de mascarilla y se inserta de esta manera, diferente a la anterior. Esto se inserta y se empuja con una pequeña pala que tiene y se infla la mascarilla para asegurar que el pasaje sea al esófago y se ocluya también el esófago para evitar que el paciente broncoaspire, ¿verdad? Esto es espectacular para la práctica. Habitualmente tenemos para practicar en el hospital y los chicos practican. Entonces se conecta a la bolsa, ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros dar una buena. Si tenemos un fibrobroncoscopio, uno puede observar a través de él, ver si hay lesiones e incluso se puede intubar por ahí, se puede meter un tubo traqueal e intubar directamente la tráquea y aseguramos 100% la vía aérea del paciente, ¿verdad? Es fenomenal. La tasa de éxito son del 90 al 95%, sobre todo con fibrobroncoscopio. Permite la ventilación al dispositivo previo a la inserción de un tubo, ¿verdad? La movilidad cervical no se ve afectada. Esto no necesita, estamos moviendo mucho. La movilidad, la dificultad de la intubación no se correlaciona con la dificultad de la inserción de la mascarilla laringe ni el fast track, ¿verdad? La apertura vocal es mínima en personas atrapadas en vehículos accidentados espectacular y las dificultades son distorsiones anatómicas a no ser que haya deformidad en la laringe o haya un traumatismo cervical o una hipertrofia de la amígdala, ¿verdad? Pero independientemente de eso, es espectacular. Este es otro tipo, este es el combitube, este sí es un tubo en el cual se mete directamente el esófago y tiene dos lugares donde se infla, ¿verdad? Uno se infla en el esófago y otro se insufla en la faringe, ¿verdad? En la faringe, un poco más abajo de lo que estamos viendo. Y acá tiene una serie de perforaciones y eso es lo que habitualmente pasa al aire y está pasando hacia la vía aérea superior, ¿verdad? Se insuflan los dos. Primero se insufla el más interno y después se insufla el superior.